Nada peor para la confianza de un vecino, de usted, señor, señora, que enterarse que en su comunidad o en el barrio donde usted vive, la policía, que debe cuidarlo, es cómplice de los delincuentes. Y esto pasó, Facundo, en la comisaría 12 del barrio de Caballito. Claro, fueron detenidos 3 oficiales de la Policía Federal. Ha sido un año verdaderamente negro para algunos policías porque veníamos de varias causas donde se había comprobado cierta complicidad con boliches. Aquí lo ha contado Rolando. Hemos contado parte de esa causa donde se hablaba de trapito. Ahora, complicidad con hechos de secuestro, Guillermo, en un año donde esta modalidad delictiva, que es el secuestro extorsivo, creció en Capital Federal, aparece esta detención pedida por el juez Bonadío, investigada por el fiscal Carlos Rívolo, con tareas de inteligencia. Se llegó a allanar la comisaría justamente 12 para detener a los efectivos policiales. ¿Y sabés qué es lo más triste, Guillermo, de todo esto y lo más indignante? Que esta investigación se empieza porque algunas de las víctimas, cuando estaban en cautiverio, cuando estaban en manos de estas bandas que aparentemente tienen vinculación con un sector bastante oscuro de la comunidad gitana, se dieron cuenta que los secuestradores operaban con impunidad porque tenían vía libre por parte de la policía de la zona. Exactamente, lo que se denomina habitualmente la zona liberada. A ver, una desilusión, pero lamentablemente algo que hoy está ocurriendo y mucho en el contexto de lo que es la inseguridad cotidiana. Muchos policías que quedaron por fuera de su actividad diaria a partir de la limpieza que hay. Y uno se pregunta qué pasa con muchos de ellos. Estas zonas liberadas, esta logística que se le da a los secuestradores, en este caso, como vos decías, una parte chiquita de la comunidad gitana que se ve involucrada en esto, y la desconfianza de mucha gente y el temor. Nada peor que sufrir un secuestro en carne propia. Una familia sufre cuando alguien es secuestrado. Claro. A partir de lo cual uno se pregunta, ¿quién nos cuida en oportunidades cuando nosotros creemos que estamos yendo a hacer la denuncia y que esta gente de la comisaría 12, en este caso, nos tiene que cuidar? Bueno, ¿no? Por eso, sobre todo para los que vienen Caballito. La indignación de las víctimas de una modalidad delictiva, insistimos, que ha crecido en Capital Federal, que se ha hecho presente en la Capital Federal, que es el secuestro extorsivo. No es lo mismo un grupo de policías federales que uno puede presumir que está vinculado o que mira para otro lado o participa en el negocio de los trapitos, o que mira para otro lado o participa en el negocio del juego clandestino, de la prostitución. Inclusive uno puede pensar que en algunos sectores miran para otro lado mientras se vende droga en cada esquina. La realidad es esta. Estos 3 policías están señalados de ser responsables de darle protección y cobertura a una banda que se dedicaba a secuestrar gente. Y hay que ponerlo en contexto, Facundo, Guillermo, de lo que está pasando en las comisarías. Digo, hace 2 semanas, 2 comisarios en actividad fueron sacados de su despacho. Uno no, porque no lo encontraron y está prófugo todavía. Sí. Con las esposas y adentro, porque tenían un mecanismo de cobrarle a los comerciantes. Y no hay que ser ningún gran genio para saber que si no, el comerciante que no pagaba lo mandaban robar. Entonces se vuelve a comprobar esto que era un mito conurbano trasladado a las comisarías de la Federal, que siempre se pensó que eran diferentes. Rolo, el 4 de noviembre pasado, la comisaría 51, la de Artilleros, con un prostíbulo al lado, ya sabiendo desde hace mucho. ¿Cuánto hace que les estamos mostrando a ustedes lo que acontece en los alrededores del estadio de River, por ejemplo, fin de cuando semana, recitan partidos y la policía no hace nada? Vaya uno a saber por qué este fin de semana con el Superclásico volvieron los trapitos. Y había mucho enojo por parte de los vecinos justamente de la zona, porque se habían ido en el contexto que relataba Rolando. El contexto es de máxima rebelión hacia adentro de la Policía Federal con estos hechos que ya no son aislados y que tienen ya varias comisarías involucradas. Y yo les agrego algo que está mucho más divertido. ¿Vieron la grabación famosa del secretario del juzgado? Sí, claro. Grabado, bueno, hay un expediente. Porque esa grabación es una grabación ilegal. Más allá de que tienen razón, que al secretario del juzgado lo pasaron, ahí le dieron una suspensión táctica, esa grabación es ilegal. ¿Quién hizo esa grabación? Bueno, lo que mandaron a investigar es si esto no fue hecho por la policía como parte de una pelea que hay entre la justicia federal y la policía, que tiene que ver con qué hacer con los detenidos en los casos de flagrancia. Vale decir, cuando encuentran a una persona infragante, ¿qué hacen?
Los policías llaman y piden instrucciones al juzgado. El juzgado dice, usted ya sabe lo que tiene que hacer por flagrancia. Y ahí viene esa pelea, y es una pelea mucho más grande, no es solamente una pelea entre un cabo y un secretario de un juzgado. Es una pelea entre los tribunales federales y la Policía Federal trasladada, la de las comisarías. La misma que ahora está siendo investigada cada 2 por 3 por los hechos de corrupción. Exactamente, es mucho más grande. Pero vamos a volver a lo de Caballito. Estamos trabajando en vivo con Carlos Estrión en la comisaría 12. Decíamos, la policía puede hacer la vista gorda con los trapitos, puede hacer la vista gorda con los que estacionan, los autos, pero con esto, proteger a una banda de secuestradores, esto es terrible. A ver, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué más puedes decir de allí? Guillermo, comisaría 12, aquí en Valle al 1400. Imagínate la indignación de los vecinos, porque vos hablás de un policía que hace la vista gorda con un trapito, pero todo el mundo sabe que hay muchos que les terminan cobrando a los trapitos. En este caso, por una investigación judicial, se llega a allanar esta comisaría para poder dar con estos 3 efectivos oficiales todos. Uno de ellos, el jefe de calle del barrio de Caballito, de la comisaría 12, que se encuentra detenido, y como información de último momento, ahora están allanando las viviendas de estos 3 efectivos, Ajá, obviamente vinculados a la protección a una banda de secuestradores. Y como bien ustedes decían, una de las personas que da su testimonio cuenta que escuchaba cómo estos secuestradores se movían libremente y que pedían indicación por dónde tenían que ir o hacia dónde tenían que ir. Pero atención también, que era una banda que hacía los famosos secuestros de La Llorona, que llamaban por teléfono a la gente, y cómo se metía la policía acá, les liberaba la zona para que ellos pudieran cobrar estos falsos rescates, en realidad unos rescates verdaderos, de un falso secuestro, y allí podían cobrar el dinero que por supuesto, Carlos, también se terminaban repartiendo con estos delincuentes. Este tipo de secuestros que se vinieron repitiendo a lo largo de estos últimos meses y que han dejado mucho dinero, en donde la mayoría de... Vos hablabas con un papá o con una mamá y te decían, era la voz de mi hija o de mi hijo. Y acá estamos hablando de que encima, con la zona liberada para poder cobrar, era un negocio delictivo redondo. Redondo, pero no solo en el negocio ilícito de La Llorona, este secuestro virtual, en los secuestros extorsivos que se hicieron a personas que fueron levantadas de la calle, la policía, la gente sobre todo de la brigada, liberaba la zona para poder secuestrar a la persona. Y ahora se sabe también que liberaban la zona para que pudieran cobrar el rescate de los falsos secuestros. Exactamente. Bueno, vamos a seguir trabajando allí con esta noticia que realmente le pega a la confianza de la gente, ¿no?